Bien, vamos a empezar con el ejercicio 1. Vamos a crear un procedimiento almacenado que aumente las boletas de venta, su monto total en 70%, el IGB también debe aumentar en un 70%. En el caso de las facturas, el total debe aumentar en 50%, el IGB en 70%. Para ello, utilice cursores. El procedimiento almacenado debe devolver 3 columnas: el nombre del documento, la sumatoria del total y el monto IGB. Eh, Recomendamos que pongan pausa el video, que lo intenten ustedes mismos y luego vean la solución propuesta. No hay una solución específica, depende de la lógica de cada uno de nosotros, pero sí debemos usar, como dice la pregunta, cursores. Vamos a empezar entonces. ¿No? La pregunta nos pide crear un procedimiento almacenado. Entonces, esto ya lo veníamos haciendo antes, ¿no? Vamos a poner una condicional, ¿no? If exists, ¿verdad? La sintaxis if exists, si existe, si cumple esta condición, entonces esto, ¿verdad? Si cumple la condición, esto quiere decir que le hacemos un select a una vista del sistema, ¿no? Una vista del sistema, buscamos en el esquema de BO si encontramos el nombre pro pregunta 1. ¿Por qué pro pregunta 1? Porque es el nombre del procedimiento que vamos a usar, ¿no? Entonces esto quiere decir, si existe el procedimiento pro pregunta 1, entonces procedemos a eliminarlo, ¿no? Para asegurarnos de que no tengamos conflicto a la hora de elegir el nombre. Bien, entonces si existe, lo eliminamos. Podemos cerrar esto por ahora y seguimos avanzando. Vamos guardando. Bien. Minimizamos esto y esto también por si acaso. Entonces, aquí habíamos verificado si el procedimiento existía o no. Si existía, lo eliminábamos y empezábamos a crear, ¿no? La sintaxis básica para crear un procedimiento almacenado: create procedure pro pregunta 1, ¿no? Aquí vendrían los parámetros si tuvieran. En el caso de la pregunta no es necesario crear parámetros, ¿no? Palabra clave as y empezamos con un begin y un end. Vamos a ver la lógica que tenemos. Bien, en la primera parte vamos a declarar todas las variables que necesitamos, ¿no? En este caso estamos declarando 4 variables: factura, boleta, documento y tipo de documento. Bien, por ahora estamos declarando esas 4 variables. Luego de ello, la pregunta nos dice que deberíamos tener en cuenta tanto las facturas y las boletas. Entonces, para no poner fijo los IDs de las facturas ni de las boletas, hacemos estos selects, ¿no? Select factura igual a tipo de documento from m a tipo de documento, donde nombre de documento es igual a factura de venta. ¿Esto qué hace? Me hace un select a tipo de documento buscando solamente la factura de venta y asigna su ID a la variable factura. Lo mismo para la boleta de venta, ¿no? Busca la boleta de venta y asigna su ID a la variable boleta. Hasta ahí hemos declarado variables que vamos a necesitar y los IDs de la factura y la boleta de venta. Bien. Bien, entonces continuemos. La pregunta me dice
que a cada documento le haga algunos updates, ¿verdad? Algunos updates. En diferente porcentaje, ¿no? Tanto un porcentaje para la boleta, un porcentaje para la factura. Me pide usar un cursor. Entonces, si usamos un cursor, recordemos que necesitamos un origen de datos y deberíamos leer documento por documento, ¿no? En este caso, factura por factura y boleta por boleta. Entonces vamos a evaluar, ¿no? O aumentar a cada uno de ellos dependiendo de su tipo, ¿no? Un porcentaje distinto a cada documento. Empecemos. Entonces vamos a declarar un cursor. Declare cursor 1, cursor for, ¿no? La sintaxis básica, ¿no? Con sus palabras claves. Luego vamos a definir un origen de datos que va a ser el origen de datos que va a leer el cursor, ¿no? Línea por línea. En este caso estamos leyendo solamente documento y tipo de documento, ¿no? Quizás aquí también podríamos aumentarle ya los filtros de factura y boleta para que solamente me traigan esos documentos, ¿no? Pero por el momento lo vamos a dejar así. Luego de haber declarado el cursor y definido nuestra fuente de datos, vamos a proceder a abrir el cursor y asignarle ya los valores a las variables que definimos, ¿no? Los valores van a ir línea por línea. Para eso utilizamos la palabra clave fetchNext_from cursor 1 into, que quiere decir inserta los valores de la primera fila o de la fila en documento y en tipo de documento. Y eso es lo que quiere decir. Luego de ello vamos a hacer un bucle, ¿no? Porque el cursor es un bucle que recorre línea por línea el origen de datos definido. Para ello implementamos un while. While fetch status diferente de 0 o diferente de -1, que quiere decir que mientras tengamos datos en la tabla que leer, seguimos, ¿verdad? Y el while tiene su respectivo begin y su respectivo end. ¿Está bien? Ahora empezamos a hacer la lógica. La lógica era simple. Me decía que tengo que hacer updates, ¿no? Updates. Tanto a las boletas como a la factura, y a cada uno se le agrega un porcentaje distinto, ¿no? Entonces vamos a hacer un update a documento. ¿A qué campos le vamos a hacer update según la pregunta? Al total y al MontiGB. En el caso del total, decíamos que si era boleta, se aumenta en 70%, ¿no? Y si era factura, en 50%. ¿Está bien? Entonces hacemos esto. Case when tipo de documento es igual a boleta, ¿no? La boleta es las variables que hemos definido arriba y le hemos asignado los IDs de los respectivos documentos, ¿no? Cuando tipo de documento es igual a boleta, entonces el total va a aumentar en 70%. ¿Bien? Cuando tipo de documento es igual a factura, entonces el total va a aumentar en 50%. Pero nosotros en la fuente de datos no pusimos ningún filtro de documento, ¿no? Es decir, vamos a leer todos los documentos, no solamente las facturas y las boletas. Es por eso que ponemos si no, es decir, si no son boletas ni facturas, el total se mantiene, ¿no? Entonces ahí implementamos la primera condición del total, ¿no? Aumentamos a la boleta 70, a la factura 50 y a los demás documentos los dejamos tal cual. El siguiente campo es igual, ¿no? La misma condición. El MontiGB va a aumentarse la boleta 70%, la factura 50%, si no, dejamos el MontiGB tal y como estaba. ¿Dónde se va a actualizar? En el documento que se está evaluando, ¿no? En el documento que está leyendo el cursor en la primera línea, ¿no? A ese documento vamos a hacerle todos esos cambios. Luego de ello, que ya implementamos nuestra lógica, que es esta parte de acá, vamos a decirle al cursor, ya completé mi lógica, por favor lee la siguiente línea.
e insértalo en las variables, ¿no? Para eso, fetch next from, cursor 1, into, las variables, ¿no? Aquí le decimos cursor, lee la siguiente línea, ¿no? Salimos del while y volvemos, ¿no? Le preguntamos, fetch status igual a 0, es decir, ¿aún tenemos datos por leer en las variables? Sí tenemos datos por leer. Y volvemos a evaluar línea por línea nuestro origen de datos, es decir, documento por documento. Cuando sea diferente de 0, el cursor sale. ¿Bien? Hasta ahí hemos implementado nuestra lógica usando cursores. Pero aún no acabamos, ¿verdad? Debemos cerrar el cursor y liberar los recursos, ¿no? Para ello, close cursor, para cerrar el cursor, y para liberar los recursos usados de allocate cursor 1. La pregunta no quedaba ahí, quedaba la parte más fácil, porque la lógica ya la implementamos en el cursor. La parte más fácil era select tipo de documento y sumar el total MontiGB, ¿no? De la tabla documento, de los documentos que sean factura y boleta de venta, y lo vamos a agrupar por documento. Bien, entonces en todo este proceso lo que hemos hecho es leer un origen de datos línea por línea, evaluar qué tipo de documento era. Si era boleta se le agregaba el 70%, si era factura el 50%, tanto en el total como en el MontiGB, ¿no? Y luego presentábamos los datos sumarizados de esos documentos. Eso era lo que nos estaba pidiendo la pregunta número 1. Vamos a ejecutar, seguro va a demorar un poco, vamos a ejecutar a ver qué es lo que sale. Bien, ya ejecutamos, ya creamos el procedimiento. Lo que no hemos hecho es ejecutar el procedimiento, ¿no? Tenemos que ejecutar el procedimiento. Execute, nombre del procedimiento. Ahora vamos a ver dónde está. Aquí ponemos un go. Execute, nombre del procedimiento. Ejecutamos el procedimiento. Esto sí debería demorar un poco, ya que mi tabla de documento tiene muchos registros y recuerden que el cursor va a leer línea por línea. Pero si queremos ver si lo está haciendo o no, nos vamos a mensajes y como no hemos puesto la opción para que no me boten mensajes de procedimiento, van a aparecer todas las filas que está evaluando el procedimiento almacenado, ¿no? Vamos a esperar a que termine para ver los resultados. Ya terminó el ejecutar el procedimiento, ha demorado exactamente 55 segundos y lo que nos ha devuelto es el tipo de documento, el ID. Podríamos cambiarlo para que nos muestre la descripción, la sumatoria del total y la sumatoria del IGB. Este total y este IGB son los totales ya modificados según la condición que hemos puesto en el cursor. Bien, entonces así es como resolvemos la pregunta número 1.